Bueno, aquí lo que tenemos es el poliedro. Espera, voy a construir acá el cubo, que sí es importante. El cubo nos sirve para es útil para ¿cuánto tiene esto? No tiene como con medidas. Tiene 4. Tiene 4 por 4 por 4, ¿no? Vamos con medidas más bien. Acá tiene 40, pero 150. Y acá tiene 40, pero 32. Bueno, aquí es importante tener dibujado el cubo isométrico, ¿sí? En este caso la cajita isométrica. ¿Por qué? Bueno, entonces lo que nosotros estamos viendo acá es la vista frontal, la vista lateral, la vista superior. Y esta línea que yo veo aquí, voy a cambiarle el color. Esta línea, digamos, roja, ¿sí? Este es el plano que está cortando el poliedro visto de filo, ¿sí? O sea, es un plano que en esta vista yo lo estoy viendo de filo. Entonces, nosotros podemos tener un corte en frontal, vamos a ver de filo, un corte superior, un corte lateral, o entonces este plano
O también podemos hacer un corte oblicuo. Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, este plano que yo estoy viendo aquí está atravesando el poliedro y está generando un corte sobre el poliedro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es marcar los puntos, ¿cierto? Entonces, les voy a compartir ahorita en el aula anterior. Hay un video que se llama es este. Entonces, aquí en este video está el procedimiento, ¿sí? Pero visto desde las 3 dimensiones, que es lo que hacemos. Entonces, aquí está. Entonces, el procedimiento consiste, bueno, en este caso, por ejemplo, es un poliedro, nos dan 2 vistas, frontal y superior. Y tenemos que construir la tercera vista. ¿Sí? Y en este caso, el plano cortante, necesitamos conocer las medidas o las distancias que hay desde un punto de referencia, que puede ser la caja isométrica. Entonces, la idea es, lo primero es, a partir de las vistas, construir el poliedro, ¿cierto? Entonces, yo aquí, construir el poliedro. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Listo, hice mi construcción del poliedro. Ahí tengo la caja isométrica. Y lo siguiente es pasar el plano cortante. Entonces, el plano cortante inicialmente lo voy a dibujar como una línea, ¿sí? Pero este plano en realidad es un plano que está atravesando toda la caja, en este caso el poliedro y el cubo isométrico. Entonces, yo tengo que determinar cuáles son los puntos de corte que está haciendo el plano, ¿sí? Con las diferentes líneas o las diferentes aristas del poliedro, que son las que yo voy a medir en la vista. Entonces, esos puntos que yo medía ya, ese punto 1, ese punto 2, ese punto 3, ese punto 4, están haciendo intersecciones con las líneas que están abajo. Esos puntos los determino primero en las 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, esas distancias que yo tomé allá las voy a pasar acá. Las voy a pasar sobre el ancho y sobre la profundidad en este caso. Y lo que hago es bajar unas líneas de intersección y encontrar esos puntos de corte. Y lo que voy a marcar acá es exactamente el corte que está haciendo ese plano. Entonces, cuando yo bajo este plano completo, el corte que hago sobre la figura es el siguiente. Entonces, eso es lo que yo debo marcar. ¿Sí? Ese corte que está haciendo, ese corte interno que él hace. Ese corte me divide la figura en 2 partes. ¿Sí? Entonces, al cortarlo, pues es como si pasara un cuchillo acá y me quedaron dos poliedros. ¿Sí? Un poliedro de este lado, otro poliedro de este lado. Y la figura que se forma al cortar es esa, la que yo veo hoy. Entonces, es esa figura que yo veo hoy. Y luego lo que debo hacer es cómo se ve ese corte en las vistas. ¿Sí? Entonces, una vez lo tengo ya, pues lo paso a las vistas. Entonces, así se ve el corte en frontal y paso, y así se ve el corte en la lateral. ¿Listo? Entonces, ya ahorita les voy a compartir este video en publicaciones. Bueno, entonces vamos a hacer eso primero. ¿Sí? Entonces voy a poner unos a poner unos puntos acá. Bueno, entonces aquí voy a tener
Bueno, voy a ponerlo allá primero. A. Aquí va a tener el punto B. Aquí el punto C. Punto D. Punto E. Aquí hay un punto F. Acá punto G. H. Punto I. Hay un punto J. Acá hay dos puntos, ¿sí? Recuerden, acá hay dos puntos. El punto que llega allá atrás y ese punto. Entonces aquí va a tener un punto aquí, acá, y atrás un punto L. ¿Listo? Bueno, ya completo con los puntos. Entonces ahora voy a pasar esos puntos acá. Lo hago para que sea más fácil determinar la línea. ¿Listo? Entonces aquí tengo el punto A y el que está atrás es el punto L. Entonces aquí voy a ver AL, AL. Aquí voy a ver el punto. Este A que me marca es desde el plano. Aquí voy a ver el punto y atrás H. Aquí voy a ver el punto J y atrás G. Aquí voy a ver el punto K y atrás F. Aquí en esta esquina el punto E. En esta esquina el punto C y el punto D. Y aquí voy a ver el punto B. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son los puntos. ¿Para qué los voy a utilizar? Bueno, para determinar qué puntos se están cortando. Bueno, entonces yo aquí tengo que determinar unos puntos de corte, ¿cierto? Entonces yo voy a marcar todos los puntos de corte, o sea, todos los puntos de intersección en este caso que yo estoy viendo acá. Bueno, yo no sé por qué esto se ve azul acá, pero perdón. Que no sé si es que en alguien se monta. Parece que tuvieron las líneas encima. Ya, si es que se ve como... Bueno, listo. Entonces, esos puntos yo los voy a marcar. Entonces voy a hacer un círculo acá y voy a marcar los puntos
No, 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 eso. Entonces voy a utilizar un circulito de como para marcar los puntos. Bueno, entonces voy a tener un punto de corte aquí, ¿cierto? Voy a poner un poquito más grande para que lo vean. Y con otro color. Bueno, entonces aquí voy a tener un punto de corte, entonces voy a marcarlos. Ese sería mi punto de corte 1. Acá. Aquí voy a tener otro punto de corte, ¿sí? O sea, es lo que yo veo. ¿Cuántas líneas hay cortándose ahí? Bueno, pues después lo analizo en el dibujo. Entonces aquí voy a tener otro punto de corte. 2. Aquí voy a tener otro punto de corte. O sea, yo marco todos los puntos de corte que veo con las líneas ¿listo? 3. Y aquí otro punto de corte en esta esquina. 4. Listo. Entonces tengo 4 puntos de corte que yo voy a tener sobre la línea. Entonces, esos puntos son los que yo debo llevar allá. ¿Listo? Entonces, esas distancias las puedo tomar con la escuadra, ¿sí? Y después pasarlas allá. Bueno, entonces hay unos que son fáciles de pasar. Bueno, ¿qué es lo primero que debo pasar? Debo pasar este plano que yo estoy viendo aquí como una línea, lo debo pasar allá como una línea. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero? Entonces voy a pasar la línea que yo estoy viendo acá, la voy a pasar allá. Entonces, sé que esta línea empieza, bueno, es fácil sacarla porque empieza en esta esquina y va hasta allá. Entonces, lo que debo hacer es tomar la distancia que tiene esta línea. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, luego voy con la escuadra a tomar esos 9 en la altura. Sí, esos 9 los voy a tomar acá. 9. Voy a pasar con este puntico. Entonces, 9 en la altura, 9 acá. Y sé que voy a pasar estas líneas para acá. Por eso estoy trabajando un momentico. Y este punto, listo. Este punto que acabo de marcar y este punto que voy a marcar acá en la esquina, ¿cierto? ¿Sí? Este punto, estos dos puntos me sirven de referencia. También aquí voy a hacer lo mismo. No sé por qué veo esas líneas azules. Listo, entonces tengo marcado estos dos puntos de referencia en esta esquina y entonces mi plano cortante va a ir así, ¿cierto? O sea, aquí hasta acá es la línea que yo veo allá, ¿sí? Esta línea roja que yo veo aquí. Es esa. Listo, es lo primero. Entonces debo pasar esta línea, como la estoy viendo acá, la veo allá. ¿Sí? Es una línea que va pasando, ya va arrancando en esa esquina y sube hasta que este punto de la esquina 9 de la parte superior de esta esquina. Eso es ahí que voy a pasar
mi plano, bueno, en este caso lo estoy viendo como una línea, pero eso en realidad es un plano que es un plano, si yo lo viera en la perspectiva, pues es un plano que va así, ¿cierto? Es un plano que va atravesando ahí, ¿sí? Es un plano que va haciendo ese corte, ¿sí? Entonces, es un plano que está así, este es un plano, ¿sí? Sí, ese es el plano. Ese es el plano. Si yo estoy viendo aquí de filo, pues lo veo acá así, de esta manera. Pero, pues a mí no me interesa marcar cómo se ve el plano completo en el cubo, sino cómo se ve el corte que hace este plano sobre la figura. ¿Sí? O sea, cómo se ve ese corte sobre esa figura. Entonces, eso es lo que yo debo marcar. Entonces, para eso es que yo voy a pasar estas medidas, estas intersecciones que yo tengo acá, las voy a pasar allá. Entonces, ya tengo dos ubicadas, que es la 1 y la 4, ¿cierto? Que son fáciles de ubicar porque, bueno, una está en una esquina y la otra está a 9 de acá. ¿Sí? Sí, entonces ahí yo tengo ya ubicados esos dos puntos. Ahora debo ubicar el punto 2 y el punto 3. Entonces, yo los debo ubicar es sobre la línea primero, sobre la línea roja que yo veo acá. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo pasar ese punto 2 a la línea. ¿Con qué medida? Pues con la medida que yo tengo acá. Tengo una altura, ¿sí? 2, o tengo un ancho, ¿sí? ¿A cuánto está de ancho? Entonces, por ejemplo, con la altura, yo puedo llevar eso allá. Entonces, como este punto 2 está a 2 centímetros del piso, entonces lo que ustedes van a hacer es, van a medir sobre el cubo 2 unidades, ¿cierto? 2 unidades acá. Entonces, voy a colocar una marquita ahí como para... entonces, como si yo... voy a cambiar ese... Una referencia. ¿Listo? Entonces, aquí hay 2 unidades. ¿Sí? Dos unidades, en este caso 20 milímetros, entonces a esta altura, ¿cierto? Y con su escuadra van a bajar esos dos a la línea roja, se la van a ubicarlos sobre la línea roja. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a colocar su escuadra a 30, ¿cierto? Está bien ubicado aquí los 30, sí, 30 grados. ¿Sí? Entonces, a su escuadra 30, la van a ubicar sobre el punto 2, ¿sí? A la altura, esa altura, ¿sí? Aquí. Y van a proyectar, voy a marcar la línea, aunque no es necesario, lo que yo necesito es como un punto de referencia nomás. Que van a marcar la línea 30, ¿sí? Entonces ahí va a quedar ese punto 2. Acá, ¿sí? Entonces ahí, sobre la línea va a quedar ese punto 2 a la altura, a esta altura. Entonces ahí va a quedar punto 2 sobre la línea primero. Y ahora vamos a pasar al punto 3. Bueno, el punto 3 es fácil de pasarlo. ¿Por qué? Porque no necesito tomar medidas, ¿sí? Porque igual ya la tengo allá. ¿Por qué ya la tengo allá? Porque el punto 3 está cortando ¿qué línea? La línea AJ. AJ. Entonces, y como AJ está en frontal, ¿sí? Y este punto, esta línea que traza en frontal, bueno, es súper fácil de ubicar porque pues, el punto 3 debe estar ubicado acá, cortando esta línea. Y esta línea es fácil de ubicar ahí. Entonces, ahí estaría el punto 3. Listo. Y ya tendría ubicados los 4 puntos sobre esta línea. Entonces tengo ubicado el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Y ahora qué debo hacer? Entonces, como a mí me interesa es marcar el corte que hace el plano sobre el polígono, yo no necesito marcar esta. ¿Sí? No necesito marcar esa, sino necesito marcar es, aunque sí queda aquí completa, ¿no? Pero marcar los cortes que está haciendo
el plano sobre el poliedro. Entonces, ahora con su escuadra van a proyectar los puntos. Entonces, como el corte lo están haciendo aquí en frontal, la proyección de los puntos va a ir en la profundidad, ¿cierto? Va a cortar en profundidad. Entonces, ustedes qué van a hacer con su escuadra? Se van a ubicar en el punto 1 y van a proyectar el corte que hace ese punto 1 sobre el poliedro. Entonces, se van a ubicar acá, trazan una línea, puede ser una línea como guía acá, ¿sí? No está roja, sino voy a ponerla. ¿Sí? O sea, como es esa línea, esa proyección, y la van a mandar para atrás, ¿sí? Y lo mismo con todas las líneas. Entonces, lo mismo con el punto 2, bueno, las que necesiten. En este caso necesitamos la de 2, y en este caso necesitamos la de 3. La de 4 ya la tenemos ubicada acá, pues la de 4 va a ir por todo este punto, ¿cierto? Entonces, esas líneas que yo acabo de mandar, en este caso hacia atrás en profundidad, son las que van a decir en qué punto está cortando el punto 1 el poliedro. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo voy a mirar el dibujo. Entonces yo voy a mirar el dibujo. Voy a mirar aquí el dibujo. Escalar un poquito más para que lo podamos ver en pantalla bien. Entonces, voy a decir el punto 1. ¿Qué línea se está cortando del poliedro? Entonces, yo podría decir que está cortando CB, CK, CF, CE, ¿sí? DL, porque pasa por encima de todas esas. Pero debo asegurarme mirando aquí en la frontal. ¿Sí? Entonces, el punto 1, ¿qué línea está cortando? Entonces, yo empiezo a mirar CB. Entonces, si yo veo que acá C y B está sobre la intersección, pues sí, ahí hay un punto de intersección. Entonces, acá este punto, en realidad está haciendo el corte aquí, ¿sí? Sobre la línea CB. ¿Listo? Entonces, ahí diríamos que hay un punto de corte primo, ¿sí? Uno primo. A ver, voy a revisar CL, o perdón, ese es K, ¿no? CK. ¿Sí? CK no lo está cortando. Mire, yo aquí voy a revisar, mire. CK, no hay corte con el punto 1. CK está aquí, entonces no hay corte. CF es esta misma, tampoco. CE es esta, que tampoco. DL, sí, en DL hay un corte, entonces acá hay un corte aquí atrás, ¿sí? DL. Entonces ahí ya tenemos la línea que corta. Si yo, por ejemplo, prolongar esta línea, bueno, si yo la hubiera prolongado más, pues también parece que me corta DE, entonces voy a mirar. DE tampoco, mire, está aquí. Entonces, los únicos cortes que hace este punto 1 son en CB y en DL atrás. Y lo mismo para todas. Entonces ahora voy a mirar el punto 2. El punto 2 es este. ¿Qué líneas corta el punto 2? Entonces voy a mirar acá. Ah, está cortando BJ. BJ, sí. Entonces, este punto lo voy a pasar para acá. Sí, ahí hay un punto de corte. Voy a mirar, está cortando la línea BK. Entonces miro acá, BK. Ah, sí. Entonces hay otro punto de corte en BK. La línea CK. Entonces mira acá, CK, no. El punto 2 no está cortando la línea CK. ¿Qué otra línea veo acá? DL. No, el punto 2 no está cortando la línea DL. Miro acá, CF. CF tampoco. ¿Sí? Entonces ya no hay más puntos de corte con el punto 2. Entonces esos puntos de corte son solamente estos dos. El punto 3, ¿qué línea se está cortando? Bueno, AJ, que ya la hemos visto acá, AJ. ¿Y qué otra línea?
está cortando BJ, entonces como aquí parece que está cortando BJ, ustedes vienen y miran acá, BJ, no, el punto 3 no está cortando BJ. La línea de atrás, LH, no, LH está en el piso tampoco. FG, FG, tampoco, ¿sí? Entonces no está cortando más puntos. El punto acá, 4, pues está en esta esquina, entonces es lógico que este punto corte aquí y corte aquí atrás, ¿sí? Entonces él hace el punto aquí y atrás y no más. ¿Y ahora qué debo hacer? Debo unir los puntos. Unir los puntos que yo estoy viendo que este plano está cortando. Entonces, unir los puntos es decir, bueno, entonces, esta línea, este plano está cortando de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Sí? Está cortando de aquí, va por este plano y pasa acá, ¿sí? Después viene por este plano. Entonces, lo que yo debo hacer es seguir los planos. Yo les había comentado a ustedes que un plano siempre tiene una línea en común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta línea es, digamos que esta línea sea B y esta sea K, ¿sí? Entonces, BK está formando un plano que es BK, KC, entonces C completaría ese plano por acá. ¿Sí? Entonces, acá estaría ¿sí? Digamos, esa línea. Ay. Romántico. Voy a dibujar el plano así. Para que no se me mueran esas líneas. Entonces, digamos, este sería el plano BK-KC, ¿cierto? Entonces, él es un plano que está por un lado. Y por este plano, yo veo que este plano es BK, KF, FG, J y J. Entonces, bueno, voy a dibujar un plano ahí con todas esas líneas, pero no voy a dibujar líneas. Entonces, veo que BK, entonces BK va BK, KF, BK, KF, KF, digamos, FG, entonces acá hay otro punto, FG, GJ, hay otro punto acá, JB, ¿sí? Cierra, digamos, aquí en B. Bueno, no es el mismo plano, pero es para lo que les voy a, a mostrar es esto. Entonces, un plano, digamos que este plano sea, no sea así, ¿no? Para que se parezca el de allá. Entonces aquí yo veo el punto BK, después KF, digamos, después KFG, después JG y J cierra B. Entonces, dos planos siempre tienen como una línea en común entre los dos planos. Entonces, en este caso es la línea BK, ¿sí? Entonces, BK es una línea que es común al plano BK, KC, CB y es común al plano BK, KF, FG, GJ, JB, ¿sí? Entonces, hay dos planos. Entonces, quiere decir que el plano que sigue es ese plano. Entonces, yo debo hacer una unión entre este punto, ¿cierto? Y este punto, ¿sí? Entonces ahí, por ahí va a seguir el plano. Luego, llego a la línea BJ. Entonces BJ es parte de este plano y ahora es parte de este oblicuo. Entonces se va a ir por ese oblicuo, a bajar hasta el punto de intersección este y de aquí va a bajar acá. ¿Sí? Luego llego a la línea AJ. AJ es de este plano oblicuo y de este va a ir hasta el siguiente punto de intersección que es este. ¿Sí? Va a ir por ahí.
Después voy a unir el siguiente punto, que sería este. ¿Sí? Después voy a subir al siguiente punto. Entonces, ¿dónde voy a buscar el siguiente punto? El siguiente punto es este de allá, el que está allá. Entonces, él va a hacer un corte, o sea, este plano D, E, F, F, G, H, H, L, L, D, es todo un plano. Entonces, él va a cortar ese punto, ese plano por ese lado de allá. Y el plano es un plano de corte, entonces el plano debe cerrar donde empezamos. ¿Sí? Entonces, ese plano que yo veo azul ahí, ese plano, es el corte que está haciendo el plano rojo, pero a mí lo que me interesa es el corte que hace, o sea, la figura que él dibuja al cortar el polero, o sea, cuando el plano pasa y hace el corte, ¿qué figura forma o qué plano forma el corte? Aquí sería útil de pronto utilizar, pues digo, líneas que son atrasos, porque bueno, esa parte del plano va por detrás, ¿no? Entonces, esto va por allá atrás, ¿cierto? Esta línea pues debería ser atrasos también, porque pasa por detrás del plano. Aquí sí se vuelve visible, 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 visible. Y esto es visible porque va por un contorno. ¿Sí? Entonces, esta figura que yo dibujé ahí es el plano de corte que forma el plano este A, el rojo, en el momento de cortar el poliedro. El siguiente paso, ¿cuál es? Entonces, el siguiente paso es pues, dibujar el plano de corte acá. Pues es sencillo. Yo tengo que proyectar los puntos, ¿cierto? Te voy a proyectar. Voy a dibujarlo en el besito. Bueno, te voy a proyectar que con la escuadra proyecto los puntos. Entonces, bueno, en este caso necesito proyectar el 2, necesito proyectar el 3. Necesito proyectar el punto 4 también, bueno, todos a ese plano de allá. ¿Sí? Entonces, y ubicar estos puntos que tengo acá, ubicarlos allá. Entonces, ubicar uno es este punto de proyección 1, o sea, le está haciendo cortando sobre CB y está cortando sobre DL, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber un punto que estoy viendo allá, ¿cierto? Y acá, un momentico, lo pongo aquí atrás. Acá, intersecciones. Listo, entonces, bueno, yo ahí tengo el punto este y tengo un punto aquí atrás, ¿cierto? Que sería este, de aquí. El punto 2, entonces el punto 2 está cortando línea BJ, entonces bueno, es sencillo pasarlo por acá. BJ es esta línea, ¿sí? Y está cortando la línea BK, que sería esta línea. ¿Sí? Ahí tengo esos dos puntos de corte. El punto 3, bueno, el punto 3 está cortando solamente la línea AJ. Acá, ¿sí? Punto 3. El punto 4 está cortando esta esquina y esta esquina. ¿Listo? Entonces ahí tengo ubicados los puntos de corte y aquí tengo que hacer lo mismo. Tengo que dibujar el plano de corte que yo estoy viendo acá, pero entonces, ¿cómo lo estoy viendo desde superior? Entonces, desde superior, yo estoy viendo este plano así, ¿cierto? Entonces, pues el mismo recorrido. Voy a pasar de aquí hasta acá, ¿cierto? Voy a dibujarlo igual que es con este acá. Con este mismo azul. Sí, ese va a pasar por la línea. De aquí, ¿sí? Él baja por acá, por este plano que estoy viendo de filo, entonces voy a bajarlo acá.
¿Listo? Luego viene así. Ahí viene como el plano. Sí, ahí. Entonces viene así, luego viene al punto este, entonces él pasa por acá. Aquí. Luego sigue por ese plano, entonces bueno, aquí vamos a ver como una línea. Él va hacia atrás, entonces va hasta el punto de atrás. Y cierra, ¿sí? Los planos siempre deben cerrar. Cierra acá. ¿Sí? Entonces ahí está mi plano. Voy a sacarlo aquí aparte para ponerle un color. Entonces el plano es este, ¿sí? Este es el plano que yo veo ahí, el corte que yo vería en superior, ¿sí? Lo mismo también podría hacer aquí con este. Este plano. Para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Ese es el corte que yo veo ahí. Y ahora pues voy a pasar los puntos a la lateral. Los puntos de proyección. Igual. Listo. Entonces aquí tengo el punto 1, o el punto 2, la proyección acá, la proyección del punto 3. Y la proyección del punto 4. Sí, ahí. Y lo mismo. Voy a pasar los puntos igual. Entonces aquí el punto 1. Punto 1, que es este puntico, pues entonces está cortando la línea aquí atrás, ¿cierto? Y está cortando acá. Sí, o sea, estos dos puntos. El punto 2 está cortando la línea esta, acá en esta esquina, ¿cierto? Que sería este punto. Y esta línea BJ, ¿sí? Este punto aquí. ¿Cómo lo puedo establecer yo? Bueno, pues con la medida. Pues yo puedo traer mi escuadra y mirar aquí qué medida tiene acá, ¿cierto? Con la medida que hay acá de profundidad, cuánto tiene este punto de esta línea, de la cara frontal. Entonces acá hay casi 13,
10, 11, 12, 13. Entonces, este punto acá, este punto va a estar a 13. O pues también podemos hacer lo que conocemos de la línea de inglete a 45 grados, proyectar este punto acá y bajarlo acá. Sí, voy a hacerlo como para que es lo mismo, pero voy a correr esto acá. Entonces, acuérdense que yo puedo hacer una línea acá que sea de inglete a 45 grados. ¿Sí? Esa línea es una línea guía. Y aquí, entonces voy a traer esta proyección de este punto, ¿sí? De este punto que es el que quiero localizar. Este punto acá. Y la voy a bajar acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí. Entonces proyecto este punto acá y traigo el corte aquí. O lo que es lo mismo, pues medir cuánto mide acá y pues pasar la media acá. Simple, ¿listo? Es lo mismo. Para que se les facilite como más. Profe, ¿me puede explicar esto? ¿De dónde es que está sacando la medida? Para tenerlo también en cuenta, es que no entendí. La medida. Pues es que este punto, está sobre la línea BJ, mire. Recuerda que la línea BJ, ¿dónde está acá? Está B, está aquí, ¿sí? Y J está acá. J está acá y B está aquí, ¿sí? O sea, mire, B, J es esta línea y acá hay un punto de corte. Entonces, yo como establecí ese punto con esta profundidad, o sea, la profundidad que hay desde la cara del frontal acá, o sea, es esta 13, ¿sí? 10, 11, 12, 13. Acá debe haber. Si yo mido cuánto hay desde mi cara frontal acá, ¿sí? A ver, debe haber 10, 11, 12, ¿sí? Casi 13. Es esta misma distancia. Desde la cara frontal, ¿no? ¿Sí? ¿Más claro? Sí, profe, ya. Entonces ahí está el punto J. Y los otros puntos, acá el punto 3 está sobre esta línea, ¿cierto? Sobre la línea AJ que está aquí. Recuerden que aquí está A. Sí, entonces aquí ahí está AJ, está aquí. Y el punto 4 tiene acá y acá. ¿Sí? Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Les vuelvo a dibujar un plano uniendo los puntos, igual que los estoy uniendo acá. Entonces, una línea de aquí, que sería de esta línea, después baja por acá, entonces aquí lo voy a ver bajando acá. ¿Sí? Después voy a ver este pedacito de acá. Después él viene desde este punto hasta este punto. Ese sí lo voy a ver acá. ¿Sí? Después baja por AJ, por este plano. Después pasa derecho hasta este punto. Y sube por acá. Te voy a también a colorearlo. Entonces este plano es este.
este. Y este. Aquí me pasé. ¿Listo? Entonces, así vería ese plano en la lateral. Entonces, eso es lo que hay que construir acá. O sea, primero, a partir de las vistas, bueno, saco el poliedro. Me está marcando un plano de corte, en este caso un plano de corte que veo de filo en frontal. Lo trazo aquí. Busco los puntos de intersección, los marco acá y luego los paso acá con las distancias que hay acá de altura y de ancho. Después hago las proyecciones y busco qué puntos de intersección realmente tiene este plano con el poliedro y los marco. Reviso acá, entonces reviso que esta línea de intersección, que esta línea que yo trazo acá, esté realmente tocando las líneas que yo pienso que está tocando. Entonces tengo que hacer ese análisis ahí. Los marco y después lo que hago es unir todos los puntos de intersección mirando que voy uniendo los planos de acuerdo a una línea común que tienen entre los dos. Entonces, si llego a esta línea común, llego a este plano. Si llego a esta línea común entre los dos planos, llego a este plano. Entonces, me voy por todos los planos marcando el plano de corte. Y luego ese plano de corte lo proyecto acá. ¿Sí? Y ya, este sería como el ejercicio completo. O sea, marcar el plano de intersección en la isométrica y marcar el plano de intersección en las vistas. Bueno, preguntas, ¿cómo ven ese? Es sencillo, el tema es muy sencillo, realmente es como de práctica. Aquí lo más complejo, en serio, es sacar las vistas, o sea, de acuerdo a las vistas, sacar la isométrica, es lo más demorado. De resto, sí es como tener cuidado al pasar las distancias, tener claro cómo saco las distancias, cómo las paso, cómo las proyecto, es más de cuidado. ¿Preguntas? Bueno, entonces si quieren, háganlo acá, hagan el ejercicio el 66, a ver cómo les queda. Este ejercicio mide 4 por 4, ¿sí? Y estos puntos están a la mitad, muy sencillos. Las medidas son muy sencillas. Es esta, si lo quieren dibujar, esta medida es de esto aquí tiene 40 milímetros. Bueno, yo siempre voy a hablar de cuando hable de 40, es 40 milímetros. 40 milímetros. Esto tiene también 40. Sí, el ancho. Y la altura. Ay, caramba. La altura es de 40 también. ¿Sí? O sea, es 40 por 40 por 40. Y esto está ubicado a 20. O sea, estas. Eso está a 40 y eso está en la mitad. 20.
Sí, a 20, todo está a 20. Entonces, para que lo hagamos y me cuentan a ver si tienen alguna duda sobre ese ejercicio. Voy a parar la grabación mientras tanto para que no quede tan largo.